¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Juan. Shh, no digas nada. Nada. Por favor. No debiste hacerme esto. Abusaste. No me dejaste otra alternativa. Solo quería que te dieras cuenta de que me quieres. Como yo a ti. Pero yo te dije que no quería volver. No has vuelto todavía. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Por qué no dejas todo en mis manos, Mónica? Es que no está en tus manos el que seamos felices. Tenemos todo en contra. Mi mamá, Andrés,
no habría ninguna tranquilidad para ambos. Solo los momentos compartidos en la cama. Pero no todo se reduce a eso. No es la clase de vida que deseo para nosotros. Sería tonto decir que no te amo. Por supuesto que sí. Y entonces, no te preocupes por Andrés. Deja que yo lo arregle. ¿Y cómo lo vas a arreglar? ¿Matándolo? Mónica, por Dios. No es justo que tengamos que esconder nuestro amor y vivir separados por culpa de ese cretino. ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? Dímelo. ¿Hablar con él? No te va a oír. ¿Retarlo a duelo? Si lo matas te vas a la cárcel. ¿Y si mueres tú? Se habrá acabado todo. Para ti. ¿Y yo qué? Siempre entendí el por qué quisiste alejarme. Aun si lo único que no justifiqué y me pareció ofensivo fue el modo. Me sentí muy herida. Quise poner barreras para olvidarte. Me culpé por la muerte de Aimé. Quise poner como pretexto el que ella me haya hecho jurar en su lecho de muerte que jamás volvería contigo. Hasta intenté odiarte cuando dijeron que pretendías a Mariana. Y luego llegas en la noche, te metes a mi cama. Me amas. Y destruyes todas mis defensas. Entiéndelo, Juan. No quiero que algo te pase. Prefiero saberte lejos y ajeno, pero vivo. Eso no sirve. Yo también lo intenté. Pero es una tortura peor que la muerte. Yo te quiero, Mónica. Nunca te falté. Ni siquiera con el pensamiento. Para mí no hay ni habrá otra como tú. Eso es lo único que puedo decirte. Y no voy a renunciar a ti. No quiero hacerlo. Ah, aquí estás. Sí, ¿Cómo amaneció su sueño? parece que mejor. Qué bueno. ¿Juan ya se levantó? Sí, está en el comedor. Hola. Buenos días. Te levantaste temprano. ¿Quieres un café? ¿Sí? Tráele un café, por favor. Bautista no volvió en toda la noche. Como a las 6:30 de la mañana, Fray Domingo salió para la iglesia. Lo seguí hasta allá y luego me vine para avisarte. Gracias. Ya le dije a Pedro que le avise a Segundo, para que al rato me acompañen con Cajiga. Voy a llevarlo con Fray Domingo. Yo también quiero ir. No. Vete a descansar. Buena falta te hace. ¿Y la cantina? ¿Cuándo la inauguras? Pensaba hacerlo esta semana, pero con todo este lío, pues... ¿Dinero? No, Juan, no. Te lo agradezco, pero aunque sea poquito, pero tengo. Aquí tienes. Gracias, Serafín. Me quiero casar. ¿Con Mecha? Pues sí. Qué bueno. ¿Y tú? Yo ya estoy casado. Quiero decir, ¿cuándo vuelve contigo la señora? En cuanto tenga mi apellido. Ojalá sea pronto, ¿no? Ojalá.
¿Y no fue a dormir? Parece que no, señora, porque cuando entré al despacho para hacer la limpieza, ahí estaba. Andrés. Hijo. Andrés. Andrés. ¿Por qué te quedaste aquí? Bautista, ¿dónde está? No lo sé. Llámalo. ¿Lo mandaste a algún lado? Sí. Pero tenía que venir a avisarme anoche mismo. ¿Avisarte qué? Llama a Bautista. Yo no lo he visto. ¡Búscalo! Sí, señor. Mientras lo encuentran, ¿por qué no vas a asearte y a cambiarte de ropa? No. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sigue su cena? Mucho mejor. Me dijo el tuerto que Bautista no intentó volver con Fray Domingo. Ah, qué bueno. Vamos por Cajiga entonces. Sí. ¿Y cuánto tiempo va a estar fuera, señor? Unos días nada más. Hasta que se enfríe el asunto de la carta. De todos modos, si algo sucede, ya sabes dónde avisarme. Está bien. Cuidas el negocio, ¿eh? No se apure, señor. ¿Cómo que no está? Lo buscamos por toda la casa, señor. Hasta por los patios y las caballerizas. Pero desde que salió anoche nadie lo ha vuelto a ver. ¿A dónde vas? A ver a Mónica. ¿Te acompaño? Alberto, necesito un favor. Iba a salir con Dolores. Disculpe, Dolores, pero es importante. Por mí no hay problema, con permiso. Bautista no ha regresado desde anoche. ¿Y qué importancia? ¡Cállate, mamá, por favor! Hay que averiguar qué pasó. ¿Y qué quieres que haga? No lo sé, algo. ¡Ve a la calle y búscalo! ¡Pregunta! Está bien. ¿Qué esperas? ¿Se fue? Sí, ¿Le avisaste a Juan? por supuesto. ¿Estás consciente de que en cuanto Andrés se entere me va a culpar a mí? Sí. Pero si te quedas callado, te voy a compensar lo suficiente para que te cases con Dolores. ¿No es eso lo que quieres? Voy a dar una vuelta. Háblale a tu patrón. Don Lupe no está. Hace un rato salió del pueblo. Si no me cree, ¿puede revisar la casa? Búsquelo. ¿A dónde fue? A Veracruz, a surtir la bodega del negocio. Una salida muy conveniente, ¿no? ¿Cuándo regresa? Me dijo que en unos cuantos días. Buenos días. Buenos días, señorita. Viene a ver a la señora Mónica, ¿verdad? ¿Sí está? Pues yo no le he visto salir. Pero usted ha de ser su amiga, ¿verdad? Somos primas. Ah, qué bien. Mire, señorita, a mí me da mucha pena. Pero yo quería decirle que esta es una casa decente. Así es que dígale usted a la señora Mónica. ¿Qué cosa? Es que en la madrugada vino un hombre y entró allá en su cuarto. La verdad, eso no está bien.
Adelante. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va tu brazo? Mejor. Solo se me dificulta bordar. Acabo de encontrarme con tu casera. Se quejó de que anoche tuviste una visita masculina. ¿De veras? ¿Quién fue? ¿Juan? ¿Qué pasó? Bueno, después me platicas. Ahora déjame decirte que tu querido Andrés es un soberano mentiroso. ¿Por qué? Desgraciado infeliz. Le escapó por miedo de que lo obligáramos a pedirle la carta a Fray Domingo. Pues sí. Vaya usted a saber cuándo piensa regresar. Maldita sea. Tal vez haya una forma de recuperarla. ¿Cuál? Pidiendo la intervención de Marcelo. Como se supone que ha sido robada, él podría requerirla judicialmente. Vamos a verlo entonces. Sí, pero no abrigues muchas esperanzas. Tal vez no quiere intervenir o no nos crea. Pero hay que intentarlo. Pero entonces él sigue siendo tu esposo, querida. Parece que sí. ¿Cómo que parece? En cuanto el sacerdote le dé esa carta, ¿y por qué no se la ha dado? No lo sé. Supongo que aún no se la ha pedido. ¿Y qué vino a hacer anoche? Platícame, no seas malita. Yo estaba durmiendo. Ni cuenta me di cuando entró. Creo que se metió por el patio. ¿Brincando la barda? No me digas. ¿Y qué pasó? Bueno, ya me imagino. Ay, qué romántico. Estar en la cama dormida y ser despertada a besos. Qué emoción. Qué hombre tan decidido, ¿eh? Sí, es muy decidido. Y me da miedo. Andrés nunca nos dejará en paz, Dolores. Pero ¿por qué no hablas con él y le explicas? Es que no quiere entender razones. Y yo ya no sé qué hacer. Nunca te conté que Andrés y Juan una vez se enfrentaron en un duelo. No me digas. ¿En qué puedo servirles? Bueno, resulta que han robado una carta dirigida a mí y solicito su intervención para recuperarla. ¿Qué carta? Una carta de Francisco de Alcázar, en la que me reconoce como su hijo. ¿Y quién se la robó? No sabemos exactamente, pero llegó a manos de Guadalupe Cajiga. Este se la confió a Fray Domingo. Por supuesto que él no la ha leído, pero yo le platiqué de qué se trataba. Sin embargo, por escrúpulos, no quiere entregármela directamente. Pretende devolvérsela a Cajiga y convencerlo para que me la dé. ¿Y cómo usted sabe que se trata de una carta dirigida a usted? Porque la leyó. El mismo Cajiga se la enseñó, pretendiendo extorsionarme. Y Andrés anda tras ella para destruirla. ¿Y si no es cierto? ¿Y si la carta que tiene el sacerdote es otra? ¿Por qué siempre tiene que dudar de nosotros? Buenos días. Buenos días. Buenos días, padre. No sé si conoce al licenciado Marcelo Romero, el juez de San Pedro. Lo he visto algunas veces en la iglesia. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo estás, hijo? Bien, padre. Gracias. Los señores afirman que usted tiene una carta de don Francisco de Alcázar, dirigida al licenciado Mancera. Bueno, tengo una carta que el licenciado Mancera asegura que es de don Francisco. Pero como ya le dije a él, no puedo entregársela ya que me ha sido confiada por una persona. Esa persona la robó, padre. Ayer vino por ella. ¿Se la dio? ¿No? Le platiqué de lo que don Noel me dijo y le pedí que fuera por usted para que frente a mí se aclare la situación. Estoy esperando que regrese. No va a venir. Cajiga desapareció, padre. Yo no puedo esperar más. Necesito arreglarlo de mi apellido porque quiero que Mónica vuelva conmigo. Yo te entiendo, hijo, pero tú también debes entenderme a mí. ¿Qué más quisiera yo que entregártela? Pero como ministro de la iglesia, no puedo traicionar a quien ha confiado en mí. Padre,
Usted sabe que robar una carta es un delito. Y como representante de la justicia en este pueblo, es mi deber comprobar si el ilícito ha sido cometido. Y en caso de que así sea, requerir la carta judicialmente. Pues sí, pero... Por lo tanto, asumo toda la responsabilidad y le ruego que me la enseñe. Si no se trata de lo que los señores dicen, se la devuelvo. Está bien. Sí es. ¿Puedo verla? No lo puedo creer. Tenerla en el momento en que más falta me hace. Ahora no nos queda sino llevársela al licenciado Mondragón para que procedan. Solo que antes hay que cubrir ciertos trámites. Debemos levantar el acta correspondiente. ¿Y no sería preferible que esto se resolviera de una manera amistosa? No, padre. Se ha cometido un delito y es necesario averiguar quiénes son los responsables. ¿Cómo llegó esa carta a manos de Guadalupe Cajiga? No me lo han dicho. Ustedes afirman que la robó. ¿Pero a quién? Además, intentó extorsionarlo, y eso también es un delito. Si ya tienes lo que querías, hijo, ¿por qué no olvidar el pasado y perdonar? Ya he perdonado muchas cosas. Lo único que he recibido a cambio son más agresiones. Si vas a empezar una nueva vida, es mejor iniciarla con bondad y generosidad. ¿No cree usted, don Noel? Es Juan el que debe decidir, ya que ha sido el principal perjudicado. Si él quiere reclamar justicia, está en su derecho. Sin embargo, es bueno que pongas en la balanza los pros y los contras. Y que no solo pienses en ti, sino también en lo que le gustaría a Mónica. Yo insisto en que se levante un acta y se inicie la investigación. El que comete un delito debe ser sancionado. Pero si el daño ya está reparado. ¿Reparado? Y todos los años en que se privó a un hombre de apellido, de posición y de los medios para crecer como gente decente, ¿no cuentan? De todos modos, soy gente decente. Me refiero a que su vida hubiera sido diferente, más cómoda. Y me parece absurdo que no quiera hacer nada en contra de los que lo han perjudicado tanto. Además, señores, ocultar un documento como este es un delito muy grave. ¿Y ya le perdonaste que te echara de su lado? Me explicó por qué lo hizo, aunque en el fondo siempre lo supe. ¿Y lo de Mariana Romero? Dice que nunca la pretendió. ¿Crees que es cierto? Juan tendrá muchos defectos. Es impulsivo, arrebatado y hasta orgulloso. Pero una cosa sí puedo asegurarte, mentiroso no. Además dijo que nunca dejó de quererme. Bueno, entonces sí es verdad que va a recuperar su apellido. Si te reconciliaste con él, y estando además tan enamorado como parece, no veo cuál es el problema. Sabes muy bien cuáles son los problemas. Pero tampoco es justo que renuncies a familia y esposo solo por miedo a las rabietas de Andrés. Pues ojalá y se tratara solamente de rabietas. ¿Qué tal si lo provoca y lo reta de nuevo a duelo? Juan ha sido muy tolerante con él, pero tú no lo conoces. Cuando explota no hay nada ni nadie que lo pueda contener. Y a lo mejor no sucede como la vez pasada. De todos modos, cualquiera que sea el desenlace va a ser horrible. Si lo mata va a ser el culpable de la muerte de su propio hermano. Y si muere él, yo no podría vivir dolores. Si tú estuvieras terriblemente enamorada de un hombre, ¿qué escogerías? ¿Unos momentos de enorme felicidad y luego hundirte en la desesperación? ¿O renunciar, pero con la tranquilidad de saberlo vivo
disfrutando de lo que sea, de sus amigos, de su trabajo, del aire. Además, eso no excluye que nos podamos ver de vez en cuando, intercambiar algunas palabras. Y que pase lo de anoche, ¿o no? Y a todo esto, ¿él qué dice? No quiere. Pues claro. Buenos días, Mónica. Amanda, qué gusto verla. Pase. Le presento a mi prima, Dolores Peñalosa, la señora Amanda Monterrubio, viuda de Romero Vargas. Mucho gusto. El gusto es mío. Tome asiento, por favor. Gracias. Solo pasé a saludarla. Ayer también vine, pero me dijeron que había salido. Sí. Fui a ver a Azucena. Dio a luz, pero su niña nació muerta. No me digas. Sí. ¿No ha vuelto Alberto? No. ¿A dónde fue el inútil? ¿No lo mandaste a buscar a Bautista? Pero hace mucho tiempo ya. Me late que ese infeliz no ha regresado porque no hizo lo que le pedí. ¿Y qué le pediste? Hijo, ¿no vas a hablar con Mónica? Al rato, tía. Es que hay que aclararle lo de esa carta. Debemos decirle que Juan mintió. En cuanto vuelva Alberto, iré a verla. Con permiso. ¿Por qué no quieres que Andrés se case con ella? Serían muy felices, de veras. No entiendo qué tienes en la cabeza. ¿No te das cuenta que Andrés no quiere a Mónica? Que lo único que pretende es desquitarse de Juan. No es verdad. Desde que estábamos en la capital, me dijo que le tenía mucho afecto, que solamente con ella podía entenderse. Y si tú, en lugar de obstaculizar, ayudaras. ¿Ayudar a qué? ¿A labrar la desgracia de mi hijo? ¿Crees que ese demonio se va a resignar a que le quite a su esposa? Es que ella no es su esposa. Sí lo es. Esa carta existe. La tiene Fray Domingo. Y si no me crees, ve a preguntárselo. No, no es verdad, Sofía. Eres perversa. Eres intrigante. Y tú una tonta. Una ciega igual que mi hijo. Ambos quieren tapar el sol con un dedo. Yo la vi, la tuve en mis manos cuando Francisco acababa de morir. Así que Mónica, aunque no quiera, tendrá que regresar con Juan. Porque en cuanto él presente ese papel, volverá a ser un alcázar. ¿A dónde vas? A preguntarle a Andrés. Óyeme de una buena vez, Catalina. He sido muy tolerante contigo. He accedido a hospedarte en mi casa. He soportado que me pusieras en evidencia frente a mi hijo. Pero mi paciencia ha llegado a su límite. ¿Y no te parece que tú también nos has hecho la vida imposible? A mis hijas y a mí. Te recuerdo que la que cometió el primer error fuiste tú al ocultarme que Aimee había sido la querida de Juan. Y tú nunca debiste permitir que Andrés rompiera su compromiso con Mónica. Está bien. Lo que pasó, pasó. Y lo que va a venir es inevitable. Así que tanto a ti como a mí no nos queda más remedio que tratar de salvar lo salvable. Yo quiero vivir tranquila y en paz con mi hijo. Y tú déjate de tantas necedades y busca hacer lo mismo con Mónica y su marido. Porque si no te reconcilias con ellos, te vas a quedar más sola que un perro.